Entonces, ahora nos toca desarrollar el desarrollo personal, ciudadanía y cívica, el tema concerniente a la protección de los derechos de la persona humana. Chicos, la protección de los derechos de la persona humana no solamente está enmarcado dentro de nuestro Estado peruano, o sea, quiere decir no solamente en la Constitución Política del Perú, sino que trasciende fronteras. Es un ámbito internacional. Existen instituciones internacionales que protegen los derechos humanos. Y no nos olvidemos, una de las características fundamentales de los derechos humanos es que son universales. Tomando en cuenta esto, entonces, vamos a decir que la protección de los derechos humanos de la persona humana se encuentran en todo el planeta. Dicho eso, vamos. Número 1, vamos a hablar en torno a las características de los derechos humanos. Haciendo un repaso de la anterior semana, hemos hecho mención que los derechos humanos tienen las siguientes características. Se dice que son universales, ¿por qué? Porque los derechos humanos lo protege todo el planeta Tierra y todos los habitantes del planeta Tierra tienen derechos humanos. Dicho eso, vamos, se dice que son inalienables en el sentido de que no se puede transferir, de que no se pueden perder, no se pueden dejar. A eso nos hace alusión, ¿no? Nosotros no podemos decir, te transfiero mi derecho a la libertad a otra persona, porque no se podría ejecutar. ¿Está bien? Listo, seguimos. Se dice que los derechos humanos son imprescriptibles, en el sentido de que no se pueden extinguir con el paso de los años. Los derechos no desaparecen, al contrario, los derechos, a medida que va evolucionando el proceso histórico del ser humano, los derechos han ido aumentando. ¿Está bien? Y por otra parte, se dice que los derechos humanos son inviolables en el sentido de que no se puede transgredir. El transgredir los derechos humanos implica cometer un delito y esto debe ser sancionado. Así es que tenemos que tener en cuenta específicamente respetar los derechos para que respeten mis derechos. Tomando en cuenta eso, entonces no nos olvidemos las características que son importantes para poder saber qué son los derechos. Dicho eso, vamos a tomar en cuenta en cuanto a las anteriores clases que hemos hecho mención referido a la dignidad humana. Nosotros sabemos que la dignidad humana es lo que nos hace ser únicos, nos hace ser personas que tienen derechos y deberes. Ya hemos hecho mención que los derechos, ¿qué son? Los derechos son atribuciones que tiene el sujeto y de igual manera los deberes son obligaciones que tienen los sujetos. Al momento de generar los derechos y los deberes, el ser humano va a razonar, va a usar la inteligencia ¿para qué? Para que pueda usar específicamente los valores. Estos valores son inherentes, como la igualdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. No nos olvidemos que el ser humano actúa con estos valores y estos valores más adelante trascienden y se convierten específicamente en derechos. El derecho a la igualdad. Cada uno de nosotros no puede ser discriminado, ya sea por raza, por condición. De igual manera la justicia. Todos queremos que se ejerza la justicia a todos por igual. La solidaridad, el apoyo que nosotros le damos a las demás personas. Y la libertad, un bien preciado que cada uno de nosotros puede caminar de manera libre, puede actuar de manera libre, ¿ya? Siempre y cuando se use la responsabilidad. Entonces, para poder finiquitar, podemos decir que el hombre que posee una inteligencia actúa inclusive antes de que aparezcan los derechos humanos, el hombre ya actuaba con estos valores y estos valores se aplican en los derechos humanos. Ya, ahora nos toca ver sobre los antecedentes. Los derechos humanos a lo largo de la historia han ido cambiando.
han ido apareciendo más derechos, han tenido que surgir antecedentes históricos para que puedan aparecer estos derechos humanos. Inclusive sabemos que existía el famoso Código de Hammurabi, la famosa Ley del Talión, el ojo por ojo, diente por diente. Ya si tú te das cuenta, ya se estaban plantando o se estaban dando los indicios en la época esclavista en cuanto a los derechos humanos que tenían que respetarse, pero para sus tiempos. Ya posterior a ello, vamos a ver dentro de los antecedentes que se dio la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Esta fue muy importante porque mediante ello Estados Unidos deja de ser colonia. ¿Deja de ser colonia de quién? De Inglaterra. Y va a reclamar su independencia, va a reclamar su libertad y se está ejecutando el primer indicio de los derechos humanos. ¿En dónde? En la Carta o Declaración de Virginia. ¿En qué año? En 1776. ¿Con apoyo de quién? Con apoyo de Francia. Porque en esos tiempos, ya más adelante, en 1789, se estaba dando la Revolución Francesa. Y de igual manera, ellos reclamaban específicamente que se les reconozca derechos como la igualdad, la fraternidad, la lealtad. Esos derechos fundamentales estaban dentro de esta Revolución Francesa. ¿Y qué se va a crear? Se va a crear la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿En qué año? Vuelvo a reiterar, en 1789. Y por último vamos a ver la Carta de las Naciones Unidas, que es otro antecedente histórico, donde se va a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Entonces hemos visto que hay un constructo histórico para que se pueda prevalecer los derechos humanos. Dicho eso, vamos a ver en la última instancia que se va a firmar ya la ONU, junto con la Unión de las Naciones Unidas, se va a originar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se va a firmar específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo? El 10 de diciembre de 1948. ¿En dónde? En París. ¿Cuántos artículos consta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Consta de 30 artículos. Y estos 30 artículos, todos los países miembros de la ONU lo tienen que respetar. Y es más, cada estado lo tiene que hacer parte de su constitución y lo tiene que aplicar en su vivir diario y a toda la sociedad que corresponde. Dicho eso, entonces vamos a darnos cuenta que los derechos humanos se enmarcan dentro del derecho constitucional, que es parte específicamente de un estado, de un país. Ejemplo, el caso de Perú, que tiene que estar inscrito a la Constitución Política del Perú y esta Constitución Política del Perú a leyes internacionales. Y de igual manera se enmarca dentro del derecho internacional. Ya, no nos olvidemos. Por último, vamos a ver que la protección de la persona humana en el Perú, ya por antecedentes históricos, se dio o se ratificó en 1959. Se ratifica la Declaración Universal de Derechos Humanos mediante resolución 13282. ¿Qué quiere decir eso? Que el Congreso ratifica a esta Declaración Universal que se dio en 1948. No nos olvidemos también que la actual Constitución de 1993 consagra los derechos de la persona humana, jovencitos. Entonces, para finiquitar, hemos visto que los antecedentes históricos han dotado a toda la humanidad de estos derechos humanos que hoy en día, ya sea desde la perspectiva estatal, desde la perspectiva del Estado, reclama y genera derechos humanos, y de igual manera desde la perspectiva internacional se dan los derechos para todo el planeta. Vamos.
Actividad en el aula. Preguntas impares. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dio. No nos olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dio en 1789. El acontecimiento es la Revolución Francesa. ¿Ya? Esto es muy importante para todos nosotros, porque gracias a eso reclamaban el derecho de igualdad, fundamentalmente, ¿ya? El derecho de libertad y el derecho de fraternidad, ¿ya? Donde la clave es la B. 3. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en el Perú por la Resolución Legislativa 13282, ¿ya? 5. La protección de los derechos humanos es una condición indispensable para que todos nosotros podamos actuar de acorde a leyes internacionales y a leyes constitucionales. 7. La Declaración de los Derechos Humanos han sido convertidos en ¿qué, jovencitos? En una norma constitucional, ¿ya? Se ha sido convertida en una norma constitucional donde nos habla de la protección de los derechos fundamentales y los derechos primordiales que están y que constatan dentro de nuestra Constitución. Muy bien, chicos, la actividad, no te olvides. Número 1, resolver las preguntas pares en tu compendio. 2, resuelve el bloque 2 en tu compendio. Y 3, resuelve la actividad en tu cuaderno, ¿ya? Hay que trabajar esos módulos, esos compendios. La 1 y la 2 son tareitas para que lo hagas ahí, en tus compendios. Y la 3, la 3cito, lo resuelves en tu cuaderno. Hasta la próxima.